Por favor. Bueno, mientras que se resuelve este problema técnico, ustedes conocen que aquí en Sinaloa tenemos un programa muy activo de trasplantes y hay varias unidades, tanto en el área pública como en el área privada, de unidades de hemodiálisis. Año con año, esas unidades de hemodiálisis son rebasadas en su atención a pacientes con enfermedad renal crónica terminal y los trasplantes renales, la verdad se quedan cortos en número, pues las listas de esperas cada año son más altas. En este año se dio un número a nivel del Centro Nacional del Trasplante que aproximadamente 15,000 pacientes están esperando un riñón, de los cuales a solo 3,000 pacientes le fueron dada la oportunidad de entrar a un quirófano y tener ese riñón de donador vivo o de donador cadáver. En Sinaloa tenemos el programa de ambos. En el general, por más de 15 años está un programa activo de trasplante donador cadavérico. Pero no basta tratar a los pacientes que ya tienen el diagnóstico. Tenemos que la incidencia de la enfermedad renal crónica comparada con los países a nivel mundial, ocupamos el segundo lugar de mayor incidencia de enfermedad renal terminal, teniendo una prevalencia por millón de habitantes de más de 1,400 pacientes. La Organización Mundial de la Salud pensaba o piensa que para el año 2030 va a reducir en 1/3 la mortalidad por enfermedades no transmisibles, entre ellas la enfermedad renal crónica, pero esto se pone a dudas dado lo que se le ha encontrado al sistema. Ya que la pobreza de los pacientes limita el acceso tanto a medicamentos que pueden controlar su factor de riesgo como la diabetes, la hipertensión, y tiene limitación para los procedimientos médicos como es la hemodiálisis y el trasplante. Hay mucha propaganda para el consumo de alimentos malsanos, continúa el paciente fumando, bebiendo bebidas alcohólicas y usando sustancias nefrotóxicas que a la larga le van a producir daño directo al tejido renal. También tenemos a la inactividad física que a nuestros jóvenes con la tecnología pues los ha dañado porque no hacen ejercicio, se llevan con su tablet, su celular. Encontramos un reporte en el Kidney International sobre un resumen dando a conocer la tragedia que vive el paciente con enfermedad renal crónica en México, y estas palabras la verdad es que las encontramos de día a día en la consulta externa. Y menciona aquí una madre afligida: mi hijo estaba en diálisis peritoneal, pues una vez que se le diagnostica la falla renal crónica terminal. Perdió su abdomen por una infección, o sea, desarrolló su peritonitis. Nos dijeron que su última oportunidad era la hemodiálisis. Hemos estado buscando por días en diferentes hospitales para poder encontrar un lugar, pero es muy caro. No nos queda dinero, no tenemos seguridad social, nos hemos gastado todo lo que tenemos, no tenemos ningún otro lugar para donde ir. Esto es de todos los días. La enfermedad renal crónica en México es injusta, entonces es desigual y por lo tanto está por debajo de la calidad de los estándares internacionales. La infraestructura y los recursos actuales son insuficientes para satisfacer la demanda de atención renal en nuestra sociedad. Considerar pues la enfermedad renal crónica como una prioridad de salud pública e implementar un programa integral de prevención y tratamiento de esta enfermedad es imperante. Hay que implementar estas estrategias pues que reduzcan la brecha entre el tratamiento adecuado y oportuno y la muerte.
Hay que buscar intencionadamente la reserva renal remanente para evitar que progrese de manera rápida a sus estadios más avanzados. Es más importante el desafío desde el punto de vista sanitario y socioeconómico encontrar a los pacientes con estadios que no requieran diálisis para prevenir la progresión. En México, al igual que en otros países de Latinoamérica, no se tiene la magnitud del problema renal en primeros estadios, porque como dice el doctor Baño, no contamos con los registros. Actualmente, las unidades de hemodiálisis mencionábamos que están rebasándose en la atención de estos pacientes. Se utiliza más hemodiálisis que diálisis peritoneal, pero creo que el Seguro Social otra vez está regresando a la diálisis peritoneal porque las máquinas no son suficientes ni aunque subroguen. Y los costos han sido estratosféricos hasta el momento. La enfermedad renal crónica hay que tomarlo como un problema de salud pública. Las altas tasas de incidencia en la población, a través de ello observamos que existen efectos socioeconómicos que ocasionan desarrollo de comorbilidades. Y entonces con este desarrollo de comorbilidades se muestra una gran carga por esta enfermedad. Se quitan años vida perdidos por muertes prematuras, hay años de vida saludables perdidos también y años de vida ajustados a discapacidad. Discapacidad porque el paciente termina, por ejemplo, en el paciente con enfermedad renal crónica por diabetes mellitus, con ceguera, con amputaciones, con pues la falla renal, problemas cardiovasculares. ¿Y qué pasa con nuestros sistemas de salud en México? Tenemos que, a nivel del sector público, que tenemos la seguridad social y la seguridad a través del sistema de servicio de salud, grandes diferencias en la cobertura. Resulta que el paciente derechohabiente al Seguro Social y ISSSTE, por ejemplo, le cubren al 100% al paciente los tratamientos de tercer nivel, como es la diálisis y el trasplante. Pero cuando llega el paciente al hospital general o al hospital civil, nos damos cuenta pues que ahí el paciente no tiene cobertura, él tiene que costear totalmente sus procedimientos. ¿Y qué pasa? Pues el paciente realmente no tiene dinero y se ausenta de la atención y las muertes pues se incrementan. En esta gráfica se muestra cómo la mayor parte del gasto médico total por procedimiento se la lleva la diabetes mellitus, pero el 15% lo tiene el paciente con insuficiencia renal crónica. Vean pues cómo en este listado de enfermedades tener cáncer no está tan mal como si tuviera diabetes mellitus o enfermedad renal crónica terminal. En las décadas pasadas, a nivel mundial, se mencionaba que los costos eran altos, pero la verdad es que eran estratosféricos. Actualmente dio una noticia a nuestro secretario de Salud Nacional de que pongámonos todas las pilas y todos son médicos y sociedad porque no hay recursos económicos en este momento para atender la enfermedad. ¿Qué va a pasar entonces con el paciente que ya está listo para empezar un programa de hemodiálisis? ¿O qué va a pasar con ese paciente que ya está en diálisis pero quiere un trasplante? Los factores de riesgo, la mayoría los conocemos: la diabetes, la hipertensión, las infecciones, el uso de sustancias nefrotóxicas. Hay que considerarlas para darles una atención de manera pronta. Seguimos teniendo los primeros lugares en la diabetes mellitus, en la obesidad, en disminución de vida saludable.
y entonces pues la progresión de la enfermedad renal crónica puede retrasarse a través de la capacitación y coordinación del especialista, el nefrólogo, con los médicos generales, familiares, de primer contacto con los pacientes que cursan con los factores de riesgo y así realizar una detección precoz de la enfermedad. Se supone que el médico familiar general nos debe de enviar los pacientes cuando tiene una disminución del filtrado glomerular de menos de 30, ojalá llegara con 45, que es muchas veces cuando podemos retardar o hacer medidas para retardar la enfermedad. Y aquí, doctores, es cuestión de actitud de parte de nosotros como médicos, de actitud de parte del paciente, del familiar y también de las autoridades, que todos pongamos nuestro granito de arena para disminuir la incidencia de este problema que día a día aumenta. Dentro de las iniciativas para la detección y prevención de la enfermedad renal crónica tenemos la educación de los pacientes, educación del médico desde la atención primaria, tener una base de datos para el registro de pacientes con la enfermedad renal crónica y contar con materiales de promoción a la salud renal. Presupuesto para la prevención sí hay, pero tiene que llegar a las autoridades donde se planeen estas promociones y promociones dirigidas a la enfermedad renal crónica. Políticas como las que se mencionan aquí en cuanto a reposicionamiento del nefrólogo o de la nefrología como la especialidad responsable de la atención a las enfermedades renales agudas y crónicas. Cuántas agudas por no tener una buena atención termina en falla renal terminal. Empoderamiento de las sociedades de nefrología, de los colegios y de toda asociación que pueda ayudar para dirigir y evaluar la atención de la especialidad, así como conducir la investigación clínica. Hacer una política universitaria educativa en las escuelas. Aquí, no sé si ahorita está el doctor Miyamoto, a través del director de la Escuela de Medicina, para que ustedes, estudiantes, pongan también su granito de arena. Las campañas educativas razonables y de impacto para la población sobre los mitos y realidades de las enfermedades renales crónicas. Hay que incluir a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales también afines. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos capacitación y participación del médico general en el diagnóstico y tratamiento oportuno de estas enfermedades no transmisibles. La enfermedad renal crónica es no transmisible y por ello debe compartir las prioridades de atención gubernamental que reciben las enfermedades de este rubro. La detección de la enfermedad renal en estadios tempranos, por ejemplo, cuando detectan la proteinuria, no produce cambios manifiestos en su evolución natural, por lo que se requiere proporcionar a los enfermos ya diagnosticados una atención y seguimiento especializado. Combatir la práctica desleal y tendenciosa de los laboratorios farmacéuticos, empresas de diálisis e industria alimentaria, porque ¿cómo es posible que el trasplante renal, siendo más barato, se haga menos que la diálisis peritoneal y hemodiálisis, que cuesta más? Mejorar e incrementar los programas de trasplante renal. Si la organización ya está para llevar a cabo los trasplantes, ¿por qué no apoyar a esa organización en un hospital para que saque adelante más pacientes? Hay que ver qué tipo de campaña puede pegar más para que la gente no consuma los refrescos, las sabritas, el chamoy, evitar suplementos alimenticios. Y pues como dijo nuestro maestro Giuseppe Remosi, el corazón late, el pulmón respira, el riñón no hace ningún ruido. Y a menudo la gente finaliza presentando enfermedad renal terminal, no habiendo nunca notado que algo estaba mal. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Sotelo por su participación e invitamos al doctor Juan Carlos Navarro Guerrero, ahora sí con la diabetes, emergencia en salud pública. Bien, muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este foro de salud llevado a cabo por el Senado de la República. Igual que el resto de mis compañeros, no hay conflicto de interés y aquí lo importante es hablar acerca del problema que tenemos hoy en día. Diabetes es una emergencia realmente en la salud pública que está aconteciendo en nuestro país. Haciendo un poquito de antecedente, en el año 2016 se llevó a cabo una declaratoria de emergencia por diabetes, y esto lo llevó a cabo el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que es el CENAPRESE, por parte del Gobierno de la República. Y esto a nosotros nos alarma a cierto punto. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una gran cantidad de pacientes con diabetes. La intención de esto no solamente es contarlos. Hace un momento comentaba el doctor Delgado, bueno, a través de este sistema vamos a poder colocar un número en tiempo real de cuántos pacientes. Sí, sabemos, actualmente se están trabajando con muestras, y esto más o menos nos da un estimado de cuánto tenemos actualmente. Pero aquí el problema y lo que queremos hacer es evitar que nuestros pacientes estén presentando diabetes. A medida que estemos viviendo más hacia el norte, queremos ser mucho más industrializados, queremos ser más con el estilo de vida de los estadounidenses, y con eso empezamos a tener conductas no saludables, empezamos a tener conductas en las cuales nuestros estilos de vida son no propicios para llevar a cabo una buena educación en cuanto a la salud. Entonces, pues en México se está gestando, como dice esta lámina, se está gestando una crisis en salud pública que podría tener consecuencias socioeconómicas para nuestro país, y realmente las personas en este momento que están teniendo problemas en cuanto a complicaciones por diabetes, ¿quiénes son? Son las personas que tienen una edad pues socioeconómicamente activa. Y esto es en cuanto a la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles. Vemos cómo la diabetes y enfermedades endócrinas se encuentra prácticamente con 4.359 años ajustados de discapacidad. Y esto significa que estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo pilares en las familias que no están dándole el soporte. ¿Por qué? Porque ya no pueden estar trabajando estas personas, y ahí también podemos ver otro tipo de enfermedades cardiovasculares, como lo comentaba el doctor Baños hace un momento. Nos está pegando muchísimo. Cada vez vemos más personas entre 25 y 35 años que están muriendo por infartos agudos del miocardio. Son personas que pudieron haber tenido una vida mucho mejor y apegándonos a una vida saludable a través de un ejercicio, de una buena alimentación. La justificación, bueno, prácticamente México es uno de los principales países que está bebiendo sustancias muy azucaradas, y lo importante de esto es que gracias a estadísticas, en este caso, pues la UNICEF nos está diciendo que México es el primer lugar, el deshonroso primer lugar de obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer una propuesta para que esto empiece a disminuir de tal manera que empecemos a garantizar la salud de cada uno de las y los mexicanos. Esta es la transición epidemiológica. Esto es desde el año 1950 hasta épocas pasadas, muy próximas, en donde vemos que principalmente las enfermedades infecciosas eran las más prevalentes, y hoy en día vemos cómo las enfermedades infecciosas están disminuyendo y las enfermedades crónicas degenerativas van completamente a la alta, y eso nos causa una alarma completamente. Es por ello que el CENAPRESE emite esta declaratoria de emergencia epidemiológica sobre la alta presencia de casos de diabetes.
Estos son los presupuestos. Hace un momento la doctora Lupita Ramírez hablaba de los presupuestos, lo que hablaba, cuánto nos tocaba a cada uno de los países en cuanto a presupuestos por salud. Y esto es prácticamente lo que se tiene por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Secretaría de Salud. Vemos cómo el ramo 12, que es uno de los ramos que atiende principalmente la salud desde el gobierno federal, vemos cómo a partir del 2007 empiezan a incrementarse los presupuestos a tal grado que hasta el año 2018 se ha aumentado un 600% este presupuesto. Sin embargo, durante los 2 últimos años hubo una disminución. Sin embargo, ¿dónde se está aplicando todo este recurso? Este recurso se está aplicando realmente en médicos, se está aplicando en insumos, en prevención y en promoción. Lo más importante es promoción. A mis estudiantes de medicina les digo, todos y cada uno de ustedes son promotores de salud, porque quieren ser médicos. Principalmente tenemos que tener la vocación y posteriormente ejecutar. No porque el día de mañana voy a ser un cirujano, voy a ser un cardiólogo, voy a ser un internista, voy a dejar a un lado lo que es la promoción, lo que es la prevención y la promoción de la salud que está en las manos de cada uno de nosotros. El sistema de salud pública se enfrenta a distintos problemas emergentes como el aumento de las enfermedades mentales. El día 11 de octubre vivimos el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y quién voltea a ver el Día de la Salud Mental? Entonces tenemos que enfocarnos prácticamente a la salud de México. Se encuentra focalizado en muchos programas preventivos que está en la mano de cada uno de nosotros, y el concepto de salud pública que se adopta ya es más práctico, es el del control de las enfermedades, es decir, que la población se enferme lo menos posible y que este sistema se enfoque en la prevención. Eso es lo que le estamos enfocando y va a ser una de las propuestas que vamos a ejecutar. Estos son indicadores, no voy a parar mucho tiempo porque creo que ya no hay mucho tiempo. Sin embargo, estos son los indicadores con los cuales se califican los presupuestos que están radicados hacia los programas de prevención en cuanto son obesidad, lo que es hipertensión, riesgo cardiovascular y lo que hoy llamamos como diabetes, la nueva epidemia que tenemos actualmente en México. Las propuestas, ¿cuáles son las propuestas? Primeramente, desarrollar una campaña, pero no que venga desde gobierno, no que venga de algún laboratorio. ¿Por qué? Porque los laboratorios tienen conflicto de interés. Los gobiernos, bueno, se ejecutan programas presupuestales a partir de febrero, de marzo. Sin embargo, necesitamos que sea una institución, que sea con iniciativa privada y que sean los presupuestos que estén financiando este tipo de campañas. ¿Qué tipo de campañas? Recomendaciones muy precisas hacia los profesionales de la salud, que existan explicaciones claras a los pacientes a través de un call center, a través de una sociedad, pero que este tipo de campañas sean realmente reguladas por alguna sociedad médica. Es decir, un colegio médico, una sociedad de salud pública, una sociedad de cardiología, una sociedad de endocrinología, que es lo que se requiere realmente, y que sean recomendaciones a los médicos y que sean realmente avaladas por este tipo de sociedades médicas. Otras, pues, son incluir en la formación de nuestros nuevos médicos acerca de programas en salud pública. Necesitamos que las nuevas universidades que están próximas a acreditarse empiezan a adoptar el perfil que tenemos hoy en día como salubristas, y no solamente lo que sea el curar, que sea perfiles salubristas comunitarios con un perfil en epidemiología. Sabemos que epidemiología no solo es contar, es contener, es prevenir y es hacer una promoción de la salud. Lo más importante es que hay muchos médicos generales que no están certificados, y necesitamos que esos médicos generales, que esas enfermeras empiecen a certificarse y que existan programas en los cuales empiezan a motivar a los médicos para que puedan asegurar la atención de nuestros pacientes. Eso sí es algo muy delicado que se tiene que tomar y se tiene que poner en la mesa, que se empiezan a certificar estos médicos. Es más fácil que este médico realmente esté certificado y que tenga los conocimientos más frescos y que aseguren que la salud de los pacientes puede disminuir de una manera, pues, favorable. Conclusiones. ¿Cuál es la prioridad del sistema de salud?
una de las principales prioridades es la prevención y la promoción de la salud, que se encuentra en constante desarrollo en campañas de acciones específicas. Hoy en día hay oficinas donde a las 10 de la mañana se paran actividades y se empiezan a hacer ejercicio, se empieza con programas del Muévete, empiezan a moverse realmente y no quedarse estancados en el sedentarismo y empezar a hacer recomendaciones del plato del bien comer, no del buen comer, el plato del bien comer. Recuerdo que una de las prioridades de la Carta de Promoción de Ottawa de 1986, además de que teníamos que hablar de salud, teníamos que hablar de justicia, de equidad, de igualdad, se promovía que para el año 2000 no teníamos que tener salud para todos, y hoy en día se sigue batallando con el concepto de salud para todos en el año 2000. Sin embargo, hay muchas interrogantes. La tarea del profesional de la salud tiene un gran reto, y esto es dejar de enfocarse en tratamientos que hagan al paciente de una vida más placentera. Hace poco me enteré que había un chip implantado en un páncreas para que esto estuviera estimulando la insulina. Sin embargo, el paciente va a estar mucho más cómodo, más tranquilo, va a seguir comiendo. Vamos a promover la obesidad, señores. Necesitamos hacer prevención y promoción de la salud, disminuir la morbimortalidad por diabetes en el siglo XXI, y esto es con vanguardia y posicionamiento en la salud pública del país. Y yo siempre termino con esto, que tiene muchísima razón uno de los creadores de inteligencia epidemiológica en los Estados Unidos. Una buena vigilancia epidemiológica no asegura la toma correcta de decisiones, pero reduce la posibilidad de equivocarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Navarro. Y ya para terminar este bloque, invitamos a la doctora María Luisa Moya Palazuelos con su tema Salud Mental en México, problemática y propuesta. ¿Qué dice? Traté de copiarlo con Command. Es la que lo copié con Command. Bueno, ya se está pasando. De una vez. Sí, estamos bien.
cerrar. Se va a aparecer ahí, ya no vas a cerrar. Y aquí la prende. Y cuando ya le den, sí, sí, ahí donde está. Bueno, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación. Realmente es una prueba de salud mental el estar teniendo esta tolerancia a la frustración de tantas horas de estar en esta jornada larga de aprendizaje sobre las políticas de salud, las cuales son muy importantes porque son rubros que a veces no nos enfocamos en nuestra labor médica, principalmente clínica. Sin embargo, pues esos son los rubros que nos requieren en el manejo de políticas de salud. Vamos a hablar una ponencia, es muy breve, se los prometo, solamente estamos hablando una propuesta de cómo estamos en salud mental a nivel de México y principalmente en Sinaloa, y cuáles son las principales problemáticas de atención de salud mental. La enfermedad mental es una enfermedad bastante discapacitante, dado que empieza desde edades muy tempranas. Las incidencias promedio de los pacientes con enfermedades mentales son los 14 años de edad, y una vez que aparece la enfermedad mental, permanece a lo largo de toda su vida. Como vemos aquí, los datos del Sistema Nacional de Salud nos dicen que los trastornos mentales pues tienen una dificultad y una brecha muy grande para que llegara a su atención médica, y de esa brecha de atención vemos que el 81% de las personas que tienen algún trastorno mental pues no van a recibir atención médica adecuada. Los que la llegan a obtener pues tardan entre 7 y 14 años en recibir tratamiento. Estamos viendo aún en este siglo XXI, en este mundo donde ahora las tecnologías reinan. De todas maneras, la última encuesta que fue publicada en el 2016 pues nos marca que los pacientes siguen tardando hasta 14 años en recibir atención médica psiquiátrica. Y el 54% de estos pacientes la van a recibir en hospitales psiquiátricos o en hospitales de tercer nivel o especializados, y mientras un 33% solo la recibe en el primer nivel. Y de esto es la propuesta precisamente para que los médicos generales estén capacitados para las principales patologías psiquiátricas y de empezar a dar o iniciar la atención adecuada. El 67% de los pacientes van a ingresar a los hospitales en una modalidad de involuntaria, y como vamos a ver, nos han estado presentando el número de hospitales, y siempre vamos a tener más hospitales generales, hospitales integrales, centros de salud, y solo 2% de esas camas van a ser para atención en salud mental, y el resto de atención pues se va a dar en hospitales especializados. Sin embargo, como tenemos aquí en Sinaloa, solamente tenemos un hospital psiquiátrico para todo el estado. Entonces, esta enfermedad mental es responsable del 7.5% de la carga de enfermedad, y solamente hay un 2% del presupuesto. Como les comentaba, estos pacientes son enfermedades discapacitantes, que estos pacientes, si llegan a una enfermedad crónica llamada esquizofrenia, bipolaridad, o ahora con el problema tan en boga del abuso de sustancias, si tienen una psicosis tóxica secundaria al consumo de sustancias y quedan con daño cerebral, pues van a ser una carga de salud a lo largo de toda su vida. Padecer trastornos mentales es factor de riesgo para muchas enfermedades. Por ejemplo, el tener diabetes, hipertensión o enfermedades vasculares cerebrales pues nos va a tener una incidencia más alta de padecer síntomas de ansiedad y depresión. La OMS recomienda este modelo de atención. En este modelo de atención, pues algo muy importante que hablamos aquí, en todos los factores de riesgo está el autocuidado. La salud empieza por nosotros mismos en la adquisición de hábitos adecuados de salud, esos hábitos de dormir adecuadamente, comer adecuadamente, hacer actividad física, y es algo que, aunque es la base de la pirámide, pues la mayoría de las personas han perdido los autocuidados. Después, los servicios comunitarios, todos llevamos esa materia de salud comunitaria. Sin embargo, el cuidado comunitario a veces no nos está sirviendo, no se está educando de manera adecuada. Hay centros de salud mental o de atención primaria y comunitaria, y ya están los grandes hospitales de psiquiatría y los hospitales de larga estancia. Entonces, este es el modelo que propone la OMS, que los casos severos sean atendidos por los médicos especialistas y que todo empiece con el autocuidado.
Y hablando de las principales patologías psiquiátricas en psiquiatría, las principales enfermedades, estamos hablando de un 15% de la población general, estamos hablando de los trastornos de ansiedad o lo que la gente conoce como nervios. Entonces, no es la patología más frecuente la esquizofrenia, pero sí es de las enfermedades más discapacitantes, solo tiene el 3% de la población general. Y en un estudio clínico en la Ciudad de México, tenemos que en este estudio clínico las principales causas de enfermedades tenemos el retraso mental, los trastornos adaptativos. Estos trastornos adaptativos nosotros los vemos en situaciones de estrés muy importante, como presentar el emanar o perder un empleo o tener un asalto, si se llaman trastornos de adaptación. Los trastornos de somatización, que son colitis, gastritis, cefaleas tensionales, aquí que abarcan los trastornos de ansiedad, aquí vienen los trastornos de ansiedad. Los de personalidad, como ven, no es la más incidente en las esquizofrenias, depresión, y estas son otras patologías principalmente neurológicas. ¿Por qué? Porque los pacientes neurológicos finalmente tienen algún cierto grado de deterioro a nivel cerebral, el cual va a generar patologías a nivel mental. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos en México? La cantidad de psiquiatras es insuficiente para la atención de la población, por lo tanto es muy importante que los médicos sean los encargados, los médicos generales o los médicos familiares o los médicos de primer contacto sean encargados, porque solamente tenemos a 2.7 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Cada 1,000,000 de habitantes, perdón. ¿Cómo estamos nosotros en Sinaloa? En Sinaloa solamente contamos, como les comentaba, con un hospital psiquiátrico, el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, que afortunadamente está localizado aquí en Culiacán. Sin embargo, atiende la población de todo el estado y las camas son insuficientes, dado que solamente cuenta con 30 camas sensables, de las cuales 15 son de hombres, 15 son de mujeres, y aparte subroga servicios de Seguro Social y de ISSSTE. Por lo tanto, la capacidad del hospital generalmente está llena al 100%, ¿sí? En Mazatlán y en otros municipios la cantidad de psiquiatras también es insuficiente, solamente hay 34 psiquiatras aquí en la ciudad de Culiacán, 22 en Mazatlán, 4 en Mochis y otros en otros municipios. Y apenas recientemente empezaron a llegar los médicos pseudopsiquiatras, que son los especialistas en niños. Solamente contamos con 4 en todo el estado y apenas tienen 1 año y medio, 2 años que empezaron a venir a Sinaloa. Entonces, así estamos ahorita en Sinaloa. Contamos también con un centro de salud mental que se llama UNEM-CISAME, y tenemos también pues, los centros de adicciones. ¿Qué es lo que nosotros concluimos con esto? Que bueno, como vemos el personal especializado en salud mental pues es insuficiente, pero la propuesta es que se sugiera pegarse a ese modelo de atención a la OMS, en donde haya una adecuada capacitación en los médicos de primer contacto para que ellos puedan hacerse cargo por lo menos de las principales patologías psiquiátricas, dado que las enfermedades psiquiátricas se consideran como enfermedades crónico-degenerativas, y más que crónico porque empiezan a los 14, no como la diabetes tipo 2, que empieza ya a 30 y tantos, estas empiezan en edades bastante tempranas y van a tenerla a lo largo de la vida, ¿sí? Aquí no contamos con un centro verdaderamente de reinserción. Como les comentaba, los pacientes dejan de trabajar, dejan de estudiar, y es como el niño chiquito que tiene allí la mamá, y entonces sí es importante que se establezcan, como en otros países, los programas de reinserción social o las casas de medio camino, las cuales son programas en donde enseñan a los pacientes a trabajar y tener los autocuidados y valerse por sí mismos, para que se puedan integrar a vidas laborales. Y aquí otro de los problemas que enfrentamos con mucha frecuencia y que está en la actualidad es que no contamos con el abasto suficiente de medicaciones en el cauce del Seguro Popular. Abarca muy pocas patologías y los medicamentos generalmente no están disponibles, generando una merma y una cronicidad en la recaída con una discapacidad social y laboral. Entonces, la conclusión de esto es que debemos de contar con una atención adecuada a los pacientes para que ellos puedan tener una adecuada vida laboral. Tener una enfermedad psiquiátrica quita la vida reproductiva. Son de las enfermedades más costosas en cuanto a vida reproductiva. Tener siempre el abasto del Seguro Popular y contar con este cuadro básico.
Ya esta sería la última diapositiva porque vienen los cuadros básicos que son importantes que siempre estén disponibles, con que contemos con moduladores afectivos económicos como la carbamazepina, antipsicóticos económicos como el haloperidol y antidepresivos como la fluoxetina y una benzodiazepina, con que contemos 2 de cada uno, creo que sería suficiente para poder sacar adelante esta problemática de salud. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a la doctora Moya por su presentación y muchas gracias a todos ustedes. Aquí concluimos el bloque 3 y solicitamos al moderador del bloque 4 se presente. Gracias. Quien nos va a exponer el tema de teleenseñanza por parte de los servicios de salud de Sinaloa. Adelante, doctor. Tienen 10 minutos, por favor. Mira, somos muy pocos, no sé si me escuchan, no me gusta estar ahí en el estrado, de verdad que me enferma estar ahí decorado, no sé si me escuchan ahí bien atrás. Esta es un aula de 4 paredes, techo y piso. ¿No se escucha? Ok, entonces me voy a tener que parar acá. ¿El micrófono? Bien. Muy bien, aquí estoy, ya estoy acá. Les digo que me enferma estar parado aquí, encerrado, me siento que me atrapan. ¿Dónde está María Luisa Moya para que me ayude? Este es un aula de 4 paredes, tiene un techo, un piso y estamos todos encerrados aquí y esa es la manera tradicional de dar una charla o de dar una clase. El problema con la forma tradicional es que nada más las personas que se quedaron aquí al final son las que van a escuchar lo que voy a decir. Entonces, teleenseñanza viene a hacer como a masificar
las actividades educativas. Entonces, simple y sencillamente, ahí está en pantalla Teleenseñanza, pero no sé qué pasa porque no se puede ver acá, pero bueno, el foco, luz, bueno, muy bien. Perfecto, ahí está, muy bien. Damos a la siguiente. Bueno, la idea con esto es que nosotros, ahí está, reanudamos presentación. Perdón por los problemas técnicos, pero que ahorita que nos apaguen la luz, por favor. Mande. Ahí está, mejor este. Ahí está ya. Bueno, ahí está, muy bien. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí rápidamente es que cuando hablamos nosotros de teleenseñanza, tenemos que hablar de un sistema que facilita, o sea, yo estoy tratando de facilitarles a mis alumnos con un sistema que sea de manera que podamos trabajar todos, mejor de aquí, que podamos trabajar todos de manera rápida, una clase, un diplomado, cualquier tipo de cosa que queramos enseñarle a la población o en este caso al sistema de salud. Es muy importante que todos entendamos esta última parte. Puede ser completamente a distancia o puede ser mixto. Si ahorita esa cámara que está ahí enfocándose hacia nosotros pudiera transmitir directamente en YouTube, nos podrían estar viendo en todas las partes del mundo que ustedes quisieran. Mencionarían una y si hay acceso a internet podrían vernos. No ocuparían una computadora, lo pueden ver desde su smartphone, desde su tablet, desde su laptop, simplemente con una conexión de datos a internet. Entonces, esta parte es muy importante porque el detalle con la enseñanza, me está jugando bromas raras la presentación aquí, no me avanza la presentación, pero bueno, ok. En lo que se arregla, simplemente les quiero decir que hay diferentes estrategias que podemos tomar. La primera, la número 1, es, como les acabo de mencionar, sacar una señal de video en streaming a YouTube. Y de esa manera yo llego a muchas personas y muchas personas están escuchando lo que yo estoy diciendo. Pero luego viene la retroalimentación. ¿Cómo le hacemos nosotros para que estas personas reciban su diploma o tomen su examen y nos demuestren que la clase que dimos pues fue adecuada? Bueno, pues resulta ser que sí existe la estrategia. Y la estrategia aquí la vemos nosotros de la siguiente manera. Me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Podemos tener tecnología de alto costo. Esa tecnología ya la hemos utilizado nosotros para transmitir audio y video, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes que esta misma audio y video se está viendo en un aula y en otra aula que están completamente distantes. Esa sería tecnología mixta. Pero además esta misma charla la tenemos en YouTube al mismo momento en streaming y luego queda grabada para la posteridad. Si ustedes quisieran entrar a la página de Telemedicina Sinaloa, ustedes van a encontrar ahí que esta misma charla del curso de hipertensión de 2017 de la semana 12, ahí está disponible para ustedes. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que estos alumnos puedan recibir sus exámenes? Porque no están en mi aula, no están conmigo. Bueno, pues para eso tenemos esta herramienta. Para eso tenemos esta herramienta, Moodle. Moodle es tal vez mi herramienta favorita porque puedo mezclar los videos de YouTube, puedo mezclarlos con presentaciones de otros autores que no tengo más que la pura presentación en PowerPoint. Podemos ponerles ahí también textos, artículos, links a páginas de internet y el alumno podemos hacer que tome su curso de hipertensión, en este caso el modelo 2017, y en el 2018 le actualizamos toda la plataforma. Ahí mismo toma sus exámenes, ahí mismo el alumno queda completamente evaluado y luego le entregamos su certificado de evaluación ya con su calificación de 9, de 8, de 7, de lo que haya sido. Y obviamente podemos hacer un curso también de hipertensión para los administradores de sitios o de unidades de salud. Esto es muy importante porque podemos masificar esta
educación. A nivel mundial existen muchas estrategias de teleeducación. Esta es solamente una de ellas, Medscape. No hablo de UpToDate por una razón, yo sé que a mucha gente le gusta UpToDate, pero no hablo de UpToDate por una razón, es cara. Como herramienta de teleenseñanza o de teleeducación o de educación médica continua es bastante costosa. Entonces, Medscape es completamente gratuito, el registro es muy rápido. En menos de 30 minutos tú ya estás completamente registrado y ganando puntos para la certificación del consejo si tuvieras la facilidad en los Estados Unidos, y vas dejando tu archivo de puntos ganados durante el mes. Esto es tal vez lo que nos hace falta por acá con nosotros, y que además sea una política de Estado que, por ejemplo, los colegios para certificarte te exijan que tomes ciertas clases, pero de temas que nos interesan en salud pública. Es decir, que un médico no puede llegar con 2 o 3 certificados de un curso de temas que a lo mejor no nos interesan a todos en el país como salud pública. En México hay varios esfuerzos, se están haciendo muchísimos esfuerzos. Los aparatos que vieron ustedes de teleenseñanza, pues son muy costosos y son parte de un esfuerzo nacional que se hizo precisamente para llevar charlas y clases por todo el país. Pero tienen un alto costo y sobre todo rápidamente se vuelven obsoletos. Más sin embargo, a nivel nacional les quiero traer esta. Educats trata de aglomerar, de aglutinar todos los esfuerzos de cursos a distancia que se están haciendo. Más sin embargo, no hay ninguna organización todavía en servicios de salud o en Secretaría de Salud que norme cuáles son los cursos que se van a crear. Por ejemplo, muchos de los cursos que están en Educats son simplemente de terceros porque Educats no los hace. Entonces, hay muchas charlas o muchas clases o muchos cursos que son del Instituto Nacional de Salud Pública. Y esas están alojadas también en Educats y en el sitio de salud pública. Pero más sin embargo, nadie les dio una directiva o les dio una dirección hacia dónde o de dónde tomar los cursos. ¿Cuáles son las conclusiones y las propuestas? Primero, se requiere un programa de teleenseñanza, sí, pero de acuerdo a las posibilidades, y como estamos ahorita con un problema de recursos económicos, lo mejor es que sea de muy, pero muy bajo costo. Las herramientas ya están ahí. YouTube, técnicamente hablando, no nos pondría ninguna restricción para que se use y tengamos los cursos alojados ahí. Moodle también es gratuito, 100% gratuito, lo que cuesta es el servidor para alojar los cursos en la plataforma, ¿sí? Tienen que ser tecnología multiplataforma, es decir, si no tengo una computadora, debo de poder usarlo porque tengo un smartphone. Moodle aplica, YouTube aplica. Se requiere una planeación, digo aquí desde el centro, pero desde el nivel central, una planeación de cursos. ¿Qué cursos queremos? ¿Y qué cursos queremos que sean con cierto nivel o cierto grado de obligatoriedad? Viene la temporada de frío. Me interesa que todos los médicos de los centros de salud tomen una capacitación en influenza, en enfermedades respiratorias agudas, pero que esos cursos ya estén ahí. Y es muy importante que este plan maestro coordine todos los esfuerzos individuales. Es decir, si Sinaloa necesita capacitar a sus médicos en esas enfermedades prevalentes en el invierno, bueno, que ya existan estos cursos y que no le cueste también a Sinaloa, porque entonces tendríamos 32 cursos de influenza o de enfermedades respiratorias, elevando los costos por 32. Y por último, recordarles que no hay ninguna receta escrita para esto. Esto no es repostería fina. Si le ponemos 2 gramos más de bicarbonato no va a explotar el pastel. Es decir, esto es una obra de arte en proceso, siempre en proceso, y siempre podrá mejorarse y ser perfectible. Muchas gracias. Le agradecemos enormemente al doctor Israel Diarte que haya expuesto su excelente ponencia. A continuación tenemos al doctor León Ostrowski. Él viene por parte de la Facultad de Medicina a hablarnos del Centro de Intervención Integral para Estudiantes de la Salud. Adelante, doctor, son 10 minutos, por favor.
en PDF. Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Yo también prometo irme rápido, ¿no? Bueno, antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por aceptar esta pequeña propuesta que traemos por parte de la Facultad de Medicina y pues darle también crédito a una compañera, la maestra en Ciencias y psicóloga Esmeralda Alvarado, que también es parte del proyecto que ahorita les voy a presentar, ¿no? Este proyecto se llama Centro de Intervención Integral para Estudiantes de la Salud. Quiero comentarles que este pequeño proyecto ya lo tenemos implementado en medida de lo posible dentro de la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia, que prácticamente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y las Ciencias y la Cultura, la UNESCO, en el 2005 menciona que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Y esta va a promover de alguna manera la formación integral del ser humano en todas sus dimensiones. Me remonto un poquito a lo que ya comentaron algunos antecesores míos, en donde la educación y la salud tienen mucho que ver como pilares fundamentales, sobre todo para nosotros que estamos formando recursos humanos para la salud, ¿no? La formación de estos individuos obviamente no solamente es académica, sino también es importante fortalecer esas actitudes o esa formación actitudinal y esos valores, y sobre todo el comportamiento, en este caso, de nuestros estudiantes. Según la OMS, sí, desde 1948 ya sabemos que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de estas afecciones o enfermedades. Ya nos dimos cuenta en la plática también anterior cómo las enfermedades relacionadas con la salud mental tienen mucho que ver y que van a sobrepasar, están pronosticadas que van a sobrepasar las enfermedades cardiometabólicas ya para el 2021-2030, ¿no? Y la salud mental pues es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida y para poder trabajar de forma productiva y fructífera y ser capaz de hacer una contribución a la comunidad. Todo esto es información con respecto a la OMS. Bueno, en base a ciertas enfermedades que ustedes yo sé que conocen, como la depresión, ya saben que es un problema de salud pública y es de las enfermedades